Bienvenidos alumnos. Hoy día vamos a tener la clase de biología para el grupo de anual egresados. El tema de hoy es meiosis. Es un proceso de división celular. Vamos a hablar acerca de los dos tipos de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Y vamos a hablar algo acerca de la gametogénesis, que es la formación de gametos. Esta es una primera parte. Empezamos, muchachos. Esperemos que todos estén con buen ánimo para escuchar. La meiosis es una segunda forma de división celular. La primera forma fue la mitosis, eso que ustedes ya conocen porque ya han revisado con anterioridad. La segunda forma es la meiosis. La meiosis consta de dos divisiones consecutivas sin interfase de por medio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una célula diploide 2N, que significa que tiene doble número cromosómico. Esta célula diploide entra a la primera meiosis, que la llamamos meiosis reduccional, y se divide la célula en dos, reduciendo el número cromosómico a la mitad, como están viendo en la proyección. La célula madre es 2N. Si la ven aquí, está la célula madre con los cromosomas duplicados, el azul es de papá y el rojo es de mamá. Y luego de que termina la meiosis 1, si te fijas, los cromosomas rojos se separaron de los azules. ¿Qué ha pasado? Se ha reducido el número cromosómico. Y luego entra a una meiosis 2 que la llamamos ecuacional, donde tiene todas las características o tiene las mismas características que la mitosis, dando origen a cuatro células. Dos de las células de los que tenían los cromosomas rojos y dos de los que tenían los cromosomas azules. Y si te das cuenta, vamos a obtener ahora cuatro células hijas a partir de una. Esa es una de las características que encontramos en la meiosis, ¿de acuerdo? La meiosis normalmente genera cuatro células, ¿de acuerdo? Y esas cuatro células llevan el nombre de gametos. Son los famosos gametos. Ahora, ¿cuál es la función de la meiosis? Es un tipo especial de división celular que está relacionada con los procesos de reproducción sexual. Procesos de reproducción sexual, importante porque necesitamos la meiosis para ese proceso. La meiosis da lugar a núcleos hijos con la mitad del número cromosómico, o sea, células haploides con la mitad del número cromosómico. Solamente se produce durante los ciclos biológicos de reproducción sexual. El núcleo de la madre, o sea, el núcleo de la célula madre es diploide y esto va a dar origen a cuatro células haploides, ¿de acuerdo? Y la meiosis, lo más importante, aparte de producir gametos para la reproducción, lo más importante es que participa de la variabilidad genética. ¿Qué significa esto? La variabilidad genética significa de que el material genético de papá y el material genético de mamá se mezclan durante la meiosis a través de un proceso llamado crossing over o recombinación genética. Este proceso nos permite generar nuevas características y estas nuevas características van a permitir que el individuo tenga más armas para poder responder frente a los cambios que ocurran en el entorno. Estamos viviendo procesos de cambios ahorita. Estamos viviendo un proceso de infección viral. Ahora, ¿cómo afecta eso a la población o cómo afecta eso al mundo? Ustedes lo están viendo, la pandemia se ha hecho muy grande, pero hay algo que ustedes van a tener que entender. De toda esa gran cantidad de personas que están en contacto con el virus, ustedes se han dado cuenta y escuchan de que hay personas que son resistentes al virus y hay personas que son susceptibles al virus. Las personas susceptibles son las que se enferman, llevan los síntomas, pueden llegar hasta el hospital y pueden llegar a tener insuficiencia respiratoria y pueden morir. Pero las personas resistentes han tenido contacto con el virus, de repente han tenido síntomas muy leves como dolor de cabeza, algo de fiebre, pero después el malestar pasó y la persona se quedó tranquila. ¿Qué pasó? Es que la persona resistente genéticamente es resistente al virus. Entonces lo que ha hecho es generar anticuerpos contra el virus y ahora su cuerpo está resistiendo a la enfermedad.
En cambio, la persona susceptible es genéticamente débil al virus. Su sistema inmunológico no ha podido responder como debía y por lo tanto tiende a morir o tiende a enfermarse. ¿De dónde vino esa diferencia entre una persona resistente y una persona susceptible? De la variabilidad genética, de los genes que hemos heredado de papá y de mamá y que hemos heredado a través de nuestros abuelos y de los ancestros que vivieron antes que nosotros. Entonces, ese proceso de transmitir las características de generación en generación y de mezclar características. Cuando tu papá y tu mamá se encontraron, cada uno venía de familias diferentes, de grupos humanos diferentes. Cuando se encontraron, mezclaron sus características genéticas y apareciste tú con características nuevas que se han producido a través de esta variabilidad. Eso es lo importante que debemos entender, que nosotros tenemos esa gran variabilidad que nos permite o bien responder o bien no responder frente a todos estos cambios que se están dando en la naturaleza. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahora entremos a ver. La meiosis se produce en una parte de tu cuerpo muy específica llamada gónadas. Las gónadas en animales y la parte masculina, o sea, el macho o el varón, son los testículos y en la hembra o la mujer es el ovario. Y en los vegetales la parte masculina es el estambre y la parte femenina es el pistilo. Ahora, dentro de las gónadas, por meiosis se dan origen a unas células que tú llamas o que hemos llamado gametos. ¿Cómo se llaman los gametos masculinos? Espermatozoides en los animales y femeninos en los animales, ovocito. Y en vegetales, el gameto masculino es el núcleo espermático y en el femenino es la oósfera. ¿De acuerdo? Entonces, este es el lugar de tu cuerpo donde se realiza la meiosis y estas son las células que se van a producir. Si eres hombre, tienes testículo y tus gametos se van a llamar espermatozoides. Si eres mujer, tienes ovarios y vas a producir ovocitos. Esa es la característica de esta división celular. Ahora, vamos a hablar de la primera división meiótica. La primera división meiótica, llamada también reduccional o meiosis 1, como la llaman también, es una etapa importante, es la más importante de la meiosis. ¿Sabes por qué? Porque esta etapa es la que nos permite a nosotros ver esos cambios y esas recombinaciones que se van a dar a través de el material genético. ¿De acuerdo? Esta meiosis 1 tiene tres características que la van a identificar. En primer lugar, tiene una profase muy larga. Una profase larga con 5 subetapas que ya vamos a repasar. Además, produce recombinación genética, permite que los materiales genéticos de papá y de mamá se mezclen. Tercero, reduce el número cromosómico a la mitad. Va a producir células con la mitad del número cromosómico. Si ven la figura que está al costado, se van a dar cuenta de que ahí están las 4 etapas básicas: profase, metafase, anafase y telofase 1. Telofase 1, ¿de acuerdo? Todo es 1 porque es meiosis 1. Y si se dan cuenta y están observando, pueden ver que en la profase 1 hay un cromosoma azul y un cromosoma rojo. Si observan, el cromosoma azul y el cromosoma rojo están juntos, se están mezclando, se están cruzando, ¿de acuerdo? Si ves en metafase, los cromosomas se han colocado al centro. Y si ahora ves la anafase, te estás dando cuenta que el cromosoma azul se está separando del cromosoma rojo. Y por último, si ves en telofase, te habrás dado cuenta que se han repartido los cromosomas en mitades iguales hacia las dos células hijas. ¿Qué ha pasado con el número cromosómico? Se ha reducido a la mitad. Ahora sí, entonces empecemos a hablar de la meiosis 1. La profase 1, la profase 1 es la primera etapa de la meiosis 1 y es la que presenta 5 subetapas importantes. La primera es el leptonema. Leptonema. Esta etapa la llaman así porque es la etapa de los cromosomas filamentosos y es la etapa del bouquet. Si ustedes observan la figura, están dándose cuenta que los cromosomas al costado tienen la fotografía y al costado tienen el esquema. En la fotografía se ve un enmarañado de fibras, ya, esas son las fibras cromosómicas que recién se están empezando a condensar. Esa es la cromatina que está formada por ADN y proteínas. Al costado lo que tenemos ya es un gráfico donde estamos viendo a los cromosomas totalmente delgados, pero si te fijas, todos están pegados a un punto de la membrana nuclear. Por eso lo llaman bouquet, porque se abre como si fuera un bouquet y todos los cromosomas son delgados y filamentosos
colocados dentro del núcleo. Leptonema, etapa de cromosoma filamentoso y buquet. Cigonema. Si nosotros vemos el cigonema, en el cigonema los cromosomas se van a aparear. ¿Qué significa esto? Cuando se produjo la fecundación, el espermatozoide se unió al óvulo. El espermatozoide trajo 23 cromosomas de papá y el óvulo traía 23 cromosomas de mamá. Entonces, cuando llegan a la etapa de cigonema, el cromosoma 1 de papá busca el cromosoma 1 de mamá y se unen, se aparean, tratando de formar pares. Eso es lo importante del cigonema. En cigonema, los cromosomas se van a unir a través de un complejo llamado complejo sinaptonémico, que es como un conjunto de proteínas que los va asociando. Y aquí estamos viendo los cromosomas ya más gruesos porque se han apareado y están formando los cromosomas bivalentes o tetradas. ¿Por qué? Porque, recuerda, los cromosomas antes de entrar a la mitosis o a la meiosis pasan por la etapa S, que es la etapa de síntesis, donde el material genético se duplica, o sea, el ADN se duplica. Entonces, el cromosoma 1 de papá viene duplicado, el cromosoma 1 de mamá viene duplicado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se juntan en cigonema, hay dos cromátidas de papá y dos cromátidas de mamá. ¿Cuántas cromátidas sumamos? 4 cromátidas. Entonces, por eso lo llaman bivalente o tetrada. Paquinema. En paquinema se produce el proceso más importante de la meiosis, que es el crossing over. Si ustedes lo observan, a este crossing over lo llamamos también recombinación del material genético. Si están observando la figura, ¿de acuerdo? Están dándose cuenta que ahí tienen los dos cromosomas, el cromosoma rojo y el cromosoma azul. Y en el caso del otro lado, el cromosoma rojo y el cromosoma amarillo. Pero ¿se dan cuenta que están juntos? Ya, al estar juntos están formando las tetradas. Esto que están viendo ustedes a este nivel, no sé si se puede ver, están viéndolo acá en el circulito donde están los cromosomas rojo y azul. Están las tetradas, porque son 4 cromosomas asociados, si lo ves, son 4 cromosomas, son las tetradas. Pero mire lo que está pasando acá abajo. Se están mezclando, se están recombinando. El fragmento de papá y de mamá se están mezclando. A eso lo llamamos crossing over, la recombinación del material genético. Crossing over, mezcla o recombinación del material genético. Esto es el crossing over, importante porque aquí se están produciendo nuevas características. Las características de papá y de mamá se están mezclando y van a empezar a producir nuevas características. Eso es lo más importante de este proceso. Ahora, vamos a diplonema. En diplonema, así, fastidiando un poquito, en diplonema yo llamo la etapa del divorcio. Claro, todo era bonito, si te habrás dado cuenta. En leptonema los cromosomas delgaditos, así los dos bien bonitos, delgaditos. En leptonema, en cigonema los cromosomas se unen, se aparean, se juntan, están formando las tetradas, qué bonito, se unieron. En paquinema los cromosomas se empiezan a recombinar, empiezan a mezclarse, pero en diplonema ya no se soportan y empiezan a separarse. Y al separarse van a generar cruces. Estas cruces se llaman quiasmas, como lo están viendo acá ustedes en la figura, ¿de acuerdo? Acá hay un cruce. El cromosoma de papá y de mamá se han cruzado. Estos son los quiasmas. Y estos quiasmas, ¿qué son? La evidencia de que ha ocurrido una recombinación genética. La evidencia de que ha ocurrido una mezcla del material genético. Entonces, es la evidencia de que ha ocurrido un proceso de recombinación. Cuando te pregunten qué es un quiasma, ya es la prueba de que ha habido un cruzamiento o una recombinación del material genético. Y en la diacinesis ya termina el proceso, los cromosomas empiezan a separarse y en la diacinesis ya los cromosomas están llevando fragmentos intercambiados. El cromosoma de papá lleva un pedazo de mamá y el cromosoma de mamá lleva un pedazo de papá. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya hubo la recombinación. Y entonces ya vamos a ver a los cromosomas, si es que estamos viéndolo a colores. El cromosoma rojo tiene un pedazo de azul y el cromosoma azul tiene un pedazo de rojo. Eso es lo que ha ocurrido porque ha habido recombinación. Eso es la diacinesis. Ahora, una vez que termina la diacinesis, recién empieza la verdadera etapa de la profase. Si ustedes lo recuerdan, que ya conversamos acerca de eso en una clase anterior, en la profase la carioteca se repliega o se retrae, el nucleolo se dispersa, la
cromatina se condensa, los centriolos van a polos opuestos y se forma el uso acromático. Entonces ya esa es la profase, ya termina. Todo lo que hemos hablado antes era dentro del núcleo. Ya una vez que termina la diacinesis, ya la profase verdadera aparece. Ahora nos vamos a la metafase 1. La metafase 1 es la etapa en la cual los cromosomas están en máxima condensación. Pero ocurre algo importante. Los cromosomas se van a colocar en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. Eso lo sabemos por metafase. Pero en este caso van a ocurrir doble placa ecuatorial. Como lo estás viendo ahí, hay una doble placa ecuatorial. ¿De acuerdo? Hay una capa de cromosomas y debajo hay otra y están pegados. Por eso es que la metafase es importante. En la metafase 1 lo que vamos a evidenciar es una doble placa ecuatorial. Los cromosomas se han ordenado al centro formando una doble placa ecuatorial. Vamos a la anafase. En la anafase 1 va a ocurrir la separación de los cromosomas homólogos. ¿Te acuerdas que los cromosomas de papá y de mamá se juntaron en la profase a nivel de cigonema? Bien, ahora en anafase 1 se van a separar. Y quiero que observes bien la figura. Estás viendo que los cromosomas rojos se están separando de los azules, pero fíjate bien, están llevando fragmentos intercambiados. El rojo tiene un pedazo de azul, el azul tiene un pedazo del rojo. Entonces, esto es lo más importante, porque los cromosomas ya se están separando, se están yendo a polos opuestos y están llevando los fragmentos intercambiados. Y lo más importante también es que el número cromosómico se está reduciendo. Si lo observas, la mitad de los cromosomas se va para un lado y la otra mitad se va para el otro lado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha reducido el número cromosómico a la mitad, muchachos. ¿De acuerdo? Y vamos a la telofase. En telofase ya los cromosomas llegaron a los polos opuestos y se reorganiza el núcleo, pero nos vamos a dar con la sorpresa de que este núcleo es haploide. ¿Qué significa esto de haploide? Que tiene solo la mitad del número cromosómico original. ¿De acuerdo? Si la célula tenía 4, ahora cada célula va a tener 2. Y si nosotros hablamos de los humanos, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? A ver, por ahí los escucho gritar y responder. 46, muy bien. Y de esos 46, ¿cuántos cromosomas tendremos ahora en cada una de estas células? 23, la mitad del número cromosómico. Por eso es importante la meiosis 1. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene 5 etapas grandes, que son la profase con sus 5 etapas, permite el crossing over o recombinación del material genético y reduce el número cromosómico. Entonces ya tienen ustedes el dato. Y esta es la primera etapa de la meiosis 1. Ahora, te doy el dato porque a veces les preguntan y ustedes quedan en la luna. Hay una etapa entre meiosis 1 y meiosis 2 llamado intercinesis. Es una etapa muy pequeña, un tiempo muy pequeño entre 1 y 2, donde solamente se va a producir síntesis de proteínas, pero el material genético no se duplica. El ADN se mantiene igual, no puede alterarse el material genético. Entonces, intercinesis es una pequeña etapa que se da entre meiosis 1 y meiosis 2 que nos va a permitir solamente duplicar proteínas o centriolos, nada más. El ADN no se toca. Ahora vamos a la siguiente etapa, ¿de acuerdo? Que es la meiosis 2. La meiosis 2 es un evento muy semejante a la mitosis. La única diferencia es que se realiza en células haploides. Como están viendo ahí la figura, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado con las células y sus cromosomas a la mitad? Muy bien. Esta meiosis va a ser idéntica a la mitosis, igualita, profase, metafase, anafase, telofase, idéntica. Y al final nos va a producir 4 células hijas. Veamos. Acá tienen meiosis 2, la profase 2. Los cromosomas comienzan a condensarse, la membrana nuclear empieza a desaparecer, bueno, a retraerse, se desaparece el nucleolo, ¿de acuerdo? Los centriolos van a polos opuestos y se empieza a formar el uso cromático. Meiosis 2, metafase 2. Los cromosomas se localizan en el centro de la célula formando una sola placa ecuatorial. Una sola placa ecuatorial. Anafase 2. En esta etapa, los cromosomas, que son las cromátidas hermanas, porque uno es la copia de la otra, ¿de acuerdo? Las cromátidas hermanas se mueven hacia polos opuestos. Entonces se está repartiendo el material genético equitativamente. Y en telofase 2,
los cromosomas llegaron a polos opuestos y se reorganiza el núcleo. Y si nos damos cuenta, ahora tenemos células con la mitad del número cromosómico, ¿de acuerdo? Y células con cromosomas recombinados o intercambiados. Si lo están viendo, se están dando cuenta de que, por ejemplo, hay cromosomas, el amarillo, por ejemplo, en un lado está totalmente amarillo y en el otro lado tiene fragmentos con rojo. El rojo en un lado tiene fragmentos de amarillo y en el otro tiene fragmentos de, está totalmente rojo. Y si ven abajo, el rojo tiene fragmentos de amarillo y el amarillo es totalmente amarillo. Y en el otro, el amarillo tiene fragmentos de rojo y el rojo es totalmente rojo. Si observan bien, las cuatro células no son iguales. Genéticamente son diferentes porque traen recombinaciones o fragmentos intercambiados entre una y otra célula. Este es el producto de la meiosis, cuatro células genéticamente diferentes. Como les decía, la meiosis 2 es igual a la mitosis, no hay ninguna diferencia, todo es igualito. Ahora, solamente antes de pasar a el otro punto que es la gametogénesis, ¿de acuerdo? Un dato importante. Una pregunta, ¿qué pasaría si durante la anafase 2 los cromosomas no se separan? Si los cromosomas no se separan durante la anafase 2, van a generar células con un número mayor de cromosomas. Entonces, alucínate que estas células que están acá arriba no separan sus cromosomas. Entonces va a aparecer un cromosoma doble, duplicado acá. ¿De acuerdo? Ese cromosoma duplicado, si esto fuera un óvulo y fuera fecundado por un espermatozoide, tendríamos, en vez de tener dos cromosomas del mismo tipo, tendríamos tres. Y eso se llaman trisomías, que son alteraciones genéticas que se producen cuando los cromosomas no se separan durante la anafase 2. Hay que tener cuidado, porque este proceso se da mucho y se presenta mucho porque constantemente vemos alteraciones. Una alteración muy conocida es el síndrome de Down o la trisomía del par 21. Significa que durante la anafase 2 el cromosoma 21, que debería separarse, en este caso lo estás viendo acá, no se separa. Entonces los dos cromosomas 21 pasan a la célula. Cuando los dos cromosomas 21 pasan a la célula, y esto es un ovocito, y este ovocito es fecundado por el espermatozoide trae un cromosoma 21 y el óvulo tiene dos cromosomas 21. ¿Cuántos suman? Tres cromosomas 21, y eso lo llamas trisomía. Esas son las causas de los principales problemas genéticos que nosotros manejamos. ¿De acuerdo? Porque no se separan durante la anafase. Aquí, muchachos, les he presentado un pequeño cuadro donde ustedes pueden comparar la mitosis de la meiosis. La mitosis ocurre en cualquier célula somática, o sea, en cualquier célula de tu cuerpo. La meiosis ocurre solo en células germinales, o sea, en tus gónadas, y van a formar gametos, ¿de acuerdo? En la mitosis se forman células de todos los tejidos y en la meiosis solamente se forman células sexuales o gametos. En la mitosis no hay intercambio de genes, en la meiosis sí, hay una variabilidad. En la mitosis una célula diploide o haploide va a generar células iguales. En la meiosis la célula madre es diploide, pero las hijas van a ser haploides, ¿de acuerdo? En la mitosis hay una división por ciclo, En la meiosis existen dos divisiones por ciclo. ¿De acuerdo? Ahora, en la mitosis no hay intercambio genético, ¿de acuerdo? La recombinación no se da. En la meiosis sí, los cromosomas homólogos se recombinan y se mezclan, material genético. En la mitosis el contenido genético de las células es idéntico, por eso todas las células son clones. En la meiosis el contenido genético cambia, hay variabilidad genética. El número de cromosomas de las células hijas es igual a la de la célula madre, ¿de acuerdo? En cambio, en la meiosis, el número de cromosomas de las células hijas es la mitad de la célula madre. Y la mitosis se da generalmente en todas las células somáticas de nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Músculo, cartílago, no, músculo no, cartílago, hueso, tejido adiposo, sangre, cualquier tejido, menos neuronas y músculo, menos ellos, van a realizar mitosis. En cambio, la meiosis solamente se da en las células germinales que las encontramos en las gónadas. Bien, muchachos, ¿qué es la gametogénesis? La gametogénesis es la formación de gametos. En este caso es la formación de espermatozoides y la formación de óvulos, ¿de acuerdo? Ahora, te lo explico de frente con este cuadro.
Tú como varón, ¿de acuerdo? Tú como varón, cuando tu papá y tu mamá se unieron, tu papá aportó un espermatozoide con el cromosoma Y y tu mamá aportó un ovocito con el cromosoma X. Al unirse formaron un individuo con 44 cromosomas somáticos XY y la suma son 46, eres varón. Durante la primera etapa de tu vida, durante los 3 primeros meses, tus primordios testiculares empezaron a llenarse de unas células llamadas espermatogonias. Estas espermatogonias, ¿de acuerdo? Empezaron a dividirse por mitosis y durante tu ciclo de desarrollo embrional, ¿de acuerdo? Empezaron a formar al espermatocito primario. Tus testículos se llenaron de espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios, ¿de acuerdo? Tú naciste con estos espermatocitos primarios dormidos dentro de tus testículos, sin ningún tipo de función. Eran células que estaban ahí formando parte del testículo. Pero cuando llegaste a la pubertad, de entre los 12 o 13 años, las hormonas que empezaban a formarse en tu cuerpo, como la testosterona, estimularon a estos espermatocitos primarios, ¿de acuerdo? Para que entren a un primer proceso llamado meiosis 1. Hicieron meiosis 1 generando al espermatocito secundario y luego hicieron la meiosis 2 generando al espermatocito, a la espermátide. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empieza tu pubertad, tu espermatocito primario que estaba dormido se activa por acción de las hormonas y se divide en meiosis 1 generando espermatocito secundario. Y luego realiza la meiosis 2 generando espermátides. Estas espermátides son células comunes y corrientes, pero ¿qué va a pasar? Se van a transformar, van a perder citoplasma, su membrana va a formar parte del flagelo y al final van a dar origen a un espermatozoide. Has formado espermatozoides y ahí tienes cómo la mitosis y la meiosis pueden formar espermatozoides. Eso es lo que ocurre con el varón. Ahora, otro dato importante, el varón produce dos tipos de espermatozoides, X y Y. Es el varón el que produce dos tipos de espermatozoides. Hay espermatozoides X y espermatozoides Y. Ahí tienes la característica de la espermatogénesis, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a la ovogénesis. La ovogénesis es la formación de óvulos, ¿de acuerdo? Óvulos. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que no. En cierto modo, la mujer produce ovocitos, no óvulos, ovocitos. Y estos ovocitos recién se van a transformar posteriormente. Pero vamos a empezar a contárselos del primer momento. Cuando tu papá y tu mamá se juntaron y tu papá aporta un espermatozoide X y tu mamá aporta un ovocito X, al juntarse los dos por fecundación generan una célula 44XX. ¿Qué significa esto? Vas a generar una mujer. Estas células 44XX, de acuerdo, que suman 46, van a empezar a formar los primordios ováricos que se localizan en el abdomen y dentro de ellas se van a formar ovogonias. Estas ovogonias por mitosis van a generar al ovocito primario. Ovocito primario. Este ovocito primario está dentro de tus ovarios, dentro de tus ovarios. Pero ahora viene un dato que tienes que entender. Horas antes de nacer, este ovocito primario va a empezar a producir la meiosis 1. Meiosis 1, o sea, la mujer inicia la meiosis 1 antes de nacer. El hombre lo hace en la pubertad, pero la mujer no. La mujer lo inicia antes de nacer. Entonces, ese ovocito primario inicia la meiosis 1 y avanza hasta metafase 1 y se detiene. Y así nace la niña con sus ovocitos en metafase 1. Todo su ovario está lleno de ovocitos primarios en metafase 1. Durante toda su infancia no pasa nada. La niña normal, dormida, sus ovocitos sin ningún problema. Pero cuando llega la pubertad, empieza a producirse las hormonas, ¿de acuerdo? La hormona FSH actúa sobre tu ovario y de todos los ovocitos que tienes dentro, de todos los ovocitos que están dentro de tu ovario, escoge a uno. A ese lo transforma en el folículo ovárico. Ese folículo ovárico tiene dentro al ovocito primario en metafase 1. Entonces lo estimula, la hormona lo estimula, y este ovocito primario termina la meiosis 1 y realiza
eh, anafase 1 y telofase 1 y se divide. Pero aquí ocurre una característica importante. La célula, en vez de dividirse en dos células iguales, se divide en dos células desiguales. A la que le da la menor cantidad de citoplasma, lo llamamos primer cuerpo polar. No sirve, no funciona, se deteriora y desaparece. En cambio, a la otra que le da casi el 99% del citoplasma, lo llamamos ovocito secundario, ¿de acuerdo? Este ovocito secundario inicia la meiosis 2, hace profase 2 y metafase 2 y se detiene. Y en ese momento que se detiene, el folículo ovárico se rompe y el ovocito sale del ovario. Antiguamente a ese proceso lo llamaban ovulación de la mujer. Ovulación. Entonces, el ovocito sale en metafase 2 y cae a la trompa de falopio. Si no ha habido relaciones sexuales, esta niña no va a tener acción de los espermatozoides y este ovocito secundario en metafase 2 va a viajar a través de la trompa, llega al útero y como no ha habido estímulo hormonal ni de espermatozoides, no hay quien lo fecunde y todo lo que el útero había preparado para la anidación de un nuevo embrión, en este caso el endometrio se había preparado, cae. Y al caer empieza nuevamente un ciclo menstrual. Ese es el inicio del ciclo menstrual. Entonces, en ese primer día del ciclo menstrual, otro folículo se está formando y empieza a hacer lo mismo que te he contado, lo mismo. Ahora, pero veamos el otro caso. ¿Qué pasaría en este caso si esta chica ha tenido relaciones sexuales? El espermatozoide va a subir por el útero, va a llegar a la trompa de falopio y va a encontrar al ovocito bajando, el ovocito secundario en metafase 2. Entonces, ¿qué pasa? El espermatozoide, al tocar al ovocito, solamente al tocarlo, obliga a que este ovocito se divida, termine su división. O sea, hace anafase 2, telofase 2 y se vuelve a dividir. Allí produce el segundo cuerpo polar y produce a la ovótide. Y esta ovótide inmediatamente se convierte en óvulo. Los espermatozoides siguen atacando y van a producir la fecundación. Ya cuando se une el núcleo del espermatozoide con el del óvulo, se ha producido ya la fecundación y se da origen a un nuevo embrión. Ya ese es el origen de un nuevo embrión. Tema de otra clase que no vamos a alargarla para no hacer más largo este proceso. Entonces, eso ocurre con las mujeres. La mujer produce óvulos, escúchenlo bien, solamente cuando han tenido relaciones sexuales. Si nunca han tenido relaciones sexuales, lo único que están liberando a través del ciclo menstrual son ovocitos secundarios en metafase 2. Grábenlo por favor, porque están preguntando esto a través de los exámenes. La mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales, lo único que está liberando o que está saliendo a través del ciclo menstrual, porque eso es lo que pasa, esta célula se pierde, se cae, es ovocito secundario en metafase 2. La única forma de poder formar óvulos, la mujer que forme óvulos, es a través del espermatozoide, que es el que lo va a estimular y va a permitir este tipo de proceso. Bien, muchachos, esto es una breve revisión de lo que es la meiosis con parte de la gametogénesis. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí llegamos con esta parte de meiosis. Ahora, muchachos, tenemos que entrar a un segundo capítulo, a una segunda parte que vamos a dar una revisión rápida, que nosotros llamamos metabolismo, ¿de acuerdo? Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo, muchachos? El metabolismo es un proceso químico. Todo proceso químico que se encargue de producir energía dentro de tu cuerpo lo vamos a llamar metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos aquí algunos datos. El metabolismo es el que va a permitir reacciones químicas que van a generar energía y que van a permitir que la célula viva. Si no hubiera metabolismo, la célula se muere. Entonces, yo generalmente cuando hablo de metabolismo, me gusta decirles que es el proceso mediante el cual los seres vivos están así, vivos. Antiguamente se decía que los seres vivos tenían energía por los dioses. Los dioses les daban una fuerza, una energía, y esa energía divina era básicamente esa energía interna que lo mantenía vivo. Pero el problema era de que
no entendían de dónde venía esa energía. Decían era de los dioses, era Dios, era Zeus o cualquier otro dios. Pero actualmente nosotros sabemos que no. Esa energía tiene un origen y ese origen es reacciones químicas que se producen dentro del cuerpo, que son el metabolismo. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos tipos de reacciones metabólicas, el catabolismo y el anabolismo, y son dos reacciones totalmente opuestas. El catabolismo degrada, destruye, rompe moléculas. En cambio, el anabolismo crea, sintetiza, produce moléculas, ¿de acuerdo? El catabolismo ocurre en todos los organismos, igual que el anabolismo, en todos los organismos. ¿Cuál es la función del catabolismo? Obtener energía, romper moléculas y liberar esa energía. En cambio, ¿cuál es la función del anabolismo? Construir moléculas, construir estructuras, ¿de acuerdo? Almacenar energía, ¿de acuerdo? Almacenar energía y esa energía va a permitir que la célula posteriormente la utilice cuando la necesite. Entonces, esa es la clave. Ahí tienen las diferencias. El catabolismo crea, construye, el anabolismo, el catabolismo destruye, degrada, rompe. En cambio, el anabolismo crea, construye, produce nuevas moléculas. Ahora, acá tienen otras diferencias importantes. Si leen anabolismo, proceso metabólico que construye las moléculas que el cuerpo necesita. El catabolismo, proceso metabólico que descompone moléculas grandes en moléculas más pequeñas. El anabolismo necesita energía. Perdón. El catabolismo libera energía. Esa es la gran diferencia. Mientras uno requiere, el otro libera. ¿De acuerdo? Bien. Las hormonas. El anabolismo es estimulado por el estrógeno, la testosterona, la insulina y las hormonas de crecimiento, porque son las que hacen crecer. El catabolismo, en cambio, está estimulado por la adrenalina, el cortisol, el glucagón y las citoquinas, que son hormonas que van a estimular la destrucción de tus moléculas en tu cuerpo. Los efectos en el ejercicio. Los ejercicios anabólicos, que a menudo son de naturaleza anaeróbica, generalmente desarrollan masa muscular. Entonces esos ejercicios que te dicen ejercicios anabólicos son los que te ayudan a crecer, a construir, a producir masa muscular. Las personas muy delgaditas que no tienen mucha masa muscular deben hacer este tipo de ejercicio. En cambio, si nos vamos al otro lado, el catabolismo son los ejercicios que generalmente aeróbicos y que tienden a quemar grasas y calorías, ¿de acuerdo? Grasas y calorías. Mientras el anabolismo es un proceso anaeróbico que no utiliza el oxígeno y que ayuda a desarrollar masa muscular, el otro es aeróbico, ¿de acuerdo? Que va a ayudar a quemar grasas y a quemar calorías. Entonces lo que estás haciendo es destruir las moléculas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los aminoácidos se convierten en proteínas, la glucosa se convierte en glucógeno y los ácidos grasos se convierten en grasas. Cuando tú te comes una proteína de pollo, por ejemplo, carne de pollo, carne de pescado, carne de chancho, carne de res, huevo, tienen proteínas. Estas proteínas se rompen produciendo aminoácidos y estos aminoácidos son los que van a entrar a nuestro cuerpo y van a formar nuevas proteínas en nuestro cuerpo. Cuando te comes un pan, el pan tiene almidón, el almidón tiene glucosa. Entonces, cuando tú te comes la glucosa, esta glucosa va a entrar a tu cuerpo y cuando entra a tu cuerpo lo utiliza para generar glucógeno, que lo vas a almacenar en tu hígado y en tu músculo. Y cuando comes lípidos, o sea, las grasas, estos entran a tu cuerpo y van a formar tus grasas, que van a ir a tus tejidos. Ahora vamos con el catabolismo, lo que te había conversado. Las proteínas se destruyen en aminoácidos. Las proteínas también se pueden convertir en glucosa. El glucógeno se convierte en glucosa y los triglicéridos se convierten en ácidos grasos. O sea, estás rompiendo una gran molécula y estás generando pequeñas moléculas. Y esas pequeñas moléculas son utilizadas por el anabolismo para crear nuevas moléculas en tu cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas del metabolismo? Primero, las enzimas. Indispensable, ya hemos hablado de enzimas, ya las conoces. Son proteínas que actúan acelerando las reacciones químicas, haciendo que este proceso sea más rápido. ¿Qué más? El metabolismo genera ATP, que es el famoso adenosín trifosfato. Es la molécula de energía utilizada a nivel universal. Todo ser vivo utiliza el ATP. Ahora, ¿qué es el ATP? Es un nucleótido, eso quiero que lo entiendas bien, es un nucleótido
¿De acuerdo? Ya sabes que es un nucleótido. A estas alturas ya sabes que es un nucleótido. Un nucleótido es una molécula formada por tres estructuras o tres moléculas. Tiene una base nitrogenada, como le estás viendo ahí es la adenina, tiene a la ribosa, que es un azúcar, y tiene a tres grupos fosfato asociados. ¿De acuerdo? Tres grupos fosfato. Entonces, esto es el ATP. Es una molécula, es un nucleótido que almacena energía por enlaces, enlaces macroenergéticos que almacenan energía. ¿Para qué sirve el ATP? Transporta, función de transporte moviendo sustancias a través de las membranas, el trabajo mecánico, energía para la contracción muscular, ayuda a la síntesis de miles de macromoléculas que el cuerpo necesita y es el que apaga y enciende reacciones, ¿de acuerdo? Es como un switch que apaga y enciende reacciones que la célula necesita para su función. Esto es el ATP, lo están viendo. Quiero que empiecen a observarlo. Lo que es azul es adenina, es una base nitrogenada. Se une al verde, que es una pentosa, está formando la adenosina. ¿De acuerdo? Ahora, a esta adenosina le vamos a pegar un fósforo y hemos formado el AMP, adenosín monofosfato. Sobre este AMP yo le voy a pegar este enlace que estás viendo acá, el enlace fosfoanhidro, que es un enlace macroenergético. Ese enlace almacena 3700 calorías, 3700 calorías y le pega un fósforo más. Y has formado el ADP. Y luego le pegas otro enlace también de 3700 calorías y has formado el ATP. Esta es la estructura del ATP. Así lo tenemos dentro de la célula y así se va formando. Ahora, un dato adicional. Para que estos enlaces no se rompan, se usa magnesio. El magnesio viene y actúa como un candadito y cierra el enlace para evitar que esta molécula se libere. Eso es lo primero que tendríamos que conocer acerca del metabolismo. Ya te lo expliqué. Es un conjunto de reacciones químicas que tiene que ver con la producción de energía. Consta de dos reacciones, catabolismo y anabolismo. Utiliza las enzimas, produce ATP. Ya te hablé de qué es el ATP, ya te expliqué la estructura del ATP, cómo se va formando y cuáles son las funciones. Hoy nos toca conversar un proceso importante, un proceso anabólico importante. Y ese proceso anabólico importante es la fotosíntesis, ¿de acuerdo? La fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Qué hace? Utiliza la energía luminosa y la transforma en energía química. En este caso, la luz la va a transformar en ATP. Otra vez, ¿ves? Ahí aparece el ATP. Y este ATP va a ser utilizado posteriormente para lo que ya tú escuchaste. Energía, movimiento, síntesis, músculos, función nerviosa y todo eso que te había mencionado anteriormente, lo va a hacer este ATP que se forma a partir de la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis se da en organismos autótrofos. ¿Qué significa esto? Que son organismos que generan su propia energía, producen su propia energía, ¿de acuerdo? Ahora, esta fotosíntesis se realiza en una organela importante que nosotros llamamos cloroplasto. Cloroplasto. Aquí tienen un esquema básico de la fotosíntesis. La luz llega a la hoja utiliza el CO2 y libera oxígeno, y ahí tienen la fórmula básica, ¿de acuerdo? 6 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2, utilizando la energía solar, se va a convertir en glucosa más oxígeno, que es lo que nosotros vamos a liberar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí lo tienen. Esto es una fotosíntesis básica. Eso es lo que nosotros vamos a ir entendiendo ahora. Fotosíntesis básica. Ahora, ¿por qué es importante la fotosíntesis? Todos o casi todos los seres vivos dependen directa o indirectamente de la fotosíntesis, porque nos van a dar moléculas orgánicas y nos van a dar energía. A partir de la fotosíntesis se obtiene el oxígeno. ¿De dónde viene este oxígeno? Del agua, ¿de acuerdo? Y este oxígeno, ¿de acuerdo? Transformó a la atmósfera primitiva en una atmósfera que nosotros utilizamos ahora. Cuando las plantas empezaron a realizar fotosíntesis, el oxígeno empezó a liberarse. Y este oxígeno empezó a transformar la atmósfera y esta atmósfera se empezó a transformar generando una mayor concentración de oxígeno y al mismo tiempo generando ozono. El ozono se convirtió en la capa de ozono y esa capa de ozono, muchachos, es la que nosotros ahorita necesitamos para vivir. Porque imagínate, ¿qué pasaría si no existiera la capa de ozono?
tendríamos un exceso de calor, estaríamos soportando radiaciones intensas y de repente nuestra evolución no hubiera sido como la conocemos ahora, hubiéramos sido animales o seres vivos subterráneos, viviendo bajo el suelo o dentro del agua, porque no podríamos soportar las elevadas radiaciones. Entonces, esa es una de las importancias que nosotros debemos recordar. La fotosíntesis nos da oxígeno para poder vivir, para respirar, ha generado una atmósfera adecuada, ha generado la capa de ozono y la fotosíntesis nos da de comer porque produce moléculas orgánicas. Ahí tienen la ecuación que vimos hace un rato. Por cada 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua, ¿de acuerdo? Hemos generado una molécula de glucosa y tienen la fórmula C6H12O6 y 6 moléculas de oxígeno que se liberan hacia la atmósfera. ¿Cuáles son los factores fotosintéticos? Hay un grupo de factores que llamamos factores extrínsecos. ¿Por qué los llamamos extrínsecos? Porque vienen de afuera. El primer factor es la luz. La luz es un factor que llega a la Tierra y cuando llega a la Tierra, esta luz que viene como luz blanca se rompe o se separa en el espectro de luz que son los colores que nosotros manejamos. Ahora, el problema aquí es que cuando la luz llega, depende de la materia para ver qué color estamos observando. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? En la materia que está hecha de moléculas químicas, estas moléculas tienen la característica de absorber una longitud de onda y de rechazar otra longitud de onda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la luz llega, si la molécula absorbe todos los colores y rechaza el color rojo, eso es lo que estamos viendo, el color rojo. Si la molécula absorbe absorbe todos los colores y rechaza el color azul, estamos viendo el color azul. Entonces ahora piensen pues, ¿de qué color ven las hojas? Verdes. Entonces, ¿qué tiene la hoja como pigmento? Clorofila. Entonces, deduce de lo que te he dicho. ¿Qué hace la clorofila? La clorofila acepta todos los colores menos el verde, por eso lo rechaza. Entonces, por eso es que vemos a las plantas de color verde. Y siempre decimos, la fotosíntesis es verde y verde es vida. Y ahora nos damos cuenta de que en realidad el verde no se usa, más bien el verde lo rechaza y utiliza todos los demás colores. Entonces, ahora quiero que piensen de esa manera. Cuando vean una hoja verde, entonces ya la clorofila está rechazando el color verde y está aceptando todos los demás colores. Ahora, ustedes han visto plantas de colores diferentes. Por ejemplo, las flores tienen colores rojos, amarillos, azules, ya. Ahora ya entienden que hay un pigmento, hay una molécula dentro de esa planta que absorbe un color y rechaza otro color. Por eso es que hablamos del espectro de luz. Bien, el agua. El agua es vital, importante para la planta. El agua pasa por 3 etapas y quiero que tú lo entiendas de esta manera. El agua entra por la raíz a través de un proceso llamado osmosis. Osmosis, por lo tanto, atraviesa la membrana y llega hacia la raíz y empieza a subir. El agua sube por capilaridad. Interiormente la planta, perdón, la planta tiene vasos conductores, de acuerdo, en este caso el xilema, por donde el agua va a subir y el proceso se llama capilaridad. ¿Y cómo hace para llegar hasta la hoja más alta? Llega por un proceso llamado de transpiración. ¿Qué significa esto? Que a nivel de las hojas hay una estructura que se llama estoma que permite que la planta transpire. Y al transpirar va a permitir la salida la salida de vapor de agua y esa fuerza hace que el agua sea succionada y suba hasta las hojas más altas. El tercer factor es el anhídrido carbónico o CO2. Normalmente el CO2 se produce por la respiración de los animales, por la combustión y por la respiración de las plantas. Las plantas también respiran. Y este CO2 regresa a la planta por la fotosíntesis. Entonces, cuando la planta utiliza al CO2 durante la fotosíntesis, va a generar nuevas moléculas orgánicas que sirven como alimento y esto regresa nuevamente a los seres vivos y se vuelve a cerrar un ciclo importante. ¿De acuerdo? Ahora, el factor intrínseco. ¿Qué debe tener la planta para realizar fotosíntesis internamente? Debe tener el cloroplasto. El cloroplasto, ¿de acuerdo?,
va a tener dos zonas. Lo que están viendo acá como discos medios azules son los tilacoides, las granas. Esta es la grana que está formado por estos discos llamados tilacoides. Dentro de este proceso, acá dentro de esta estructura, se van a realizar las reacciones luminosas, que es el proceso mediante el cual los pigmentos captan la luz. Los pigmentos captan la luz. Y luego todo lo que se produce va a ser enviado hacia la parte interna que se llama estroma y allí se va a realizar la fase oscura, la reacción oscura. Entonces, si están viendo acá, dice A, reacciones dependientes de la luz en la membrana tilacoidal. Ahí están los tilacoides y todo el conjunto se llama grana. Y acá dice reacciones independientes de la luz en el estroma. El estroma, que es la cavidad interna, ese estroma, de acuerdo, ese estroma solamente tiene enzimas y van a permitir la creación de moléculas. Ahora, dentro de los tilacoides existen sistemas que nosotros vamos a llamar fotosistemas. ¿Por qué fotosistemas? Porque son los que atrapan la luz. Entonces, estos fotosistemas tienen pigmentos como la clorofila, el caroteno, que van a atrapar la luz. Hay dos tipos de fotosistema, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. El fotosistema 1 lo llaman también P700 y el fotosistema 2 lo llaman P680. ¿Qué significa P? P es pigmento y 680 longitud de onda, o sea, significa que el P680 captura longitudes de onda menor y el P700 captura longitudes de onda mayor. Esos son los fotosistemas. Estos dos fotosistemas están localizados dentro de la membrana del tilacoide y son los que van a iniciar todo el proceso moviendo a los electrones para que el proceso se dé. Aquí tenemos, la fotosíntesis consta de dos reacciones, una reacción llamada luminosa y otra reacción llamada oscura, reacción luminosa y reacción oscura. La reacción luminosa utiliza la luz y el agua liberando oxígeno y produciendo NAD y ATP. Si lo ves, NAD y ATP. Utiliza luz, agua, liberando oxígeno y va a producir NAD y ATP. El NAD y ATP va a la reacción oscura donde se atrapa el CO2 para producir glúcidos o carbohidratos. Ahí tienes la reacción en general. La reacción luminosa se realiza a nivel de las membranas del tilacoide. Estas membranas van a permitir el transporte de electrones, van a capturar la luz a través de sus fotosistemas y van a producir ATP y NAD. La reacción luminosa consta de 4 etapas, recuérdalo bien: fotoexcitación, fotólisis del agua, fotofosforilación y fotorreducción. ¿Qué entienden con esto? Todo se realiza con luz, por eso lo llaman foto. Fotoexcitación porque excitas a los fotosistemas. Fotólisis del agua porque rompes al agua. Fotofosforilación porque generas ATP. Y fotorreducción porque se está reduciendo una molécula que es el NAD. En la fase luminosa, la fotoexcitación, la luz es absorbida por los pigmentos que están en los fotosistemas y estos van a liberar electrones. Esa es la clave, liberar electrones. Si no hay eso, no se va a producir el proceso. Entonces vas a liberar electrones. Después de que se liberan los electrones, viene la segunda etapa, que es la fotólisis del agua. En la fotólisis del agua, el fotosistema 2, cuando es atacado por la luz, libera electrones. Estos electrones van a activar a la proteína Z, que está pegada al fotosistema 2. Y esta proteína Z actúa sobre el agua y la rompe. Y al romperla, el agua se libera en hidrógenos y oxidrilos. Los oxidrilos entran a una reacción que vamos a llamar reacción de Hill. Y esa reacción de Hill va a liberar va a romper al oxidrilo, liberando electrones, protones y oxígeno. Electrones, protones y oxígeno. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Y acá tienen más o menos la idea de lo que está pasando. La luz llega a los fotosistemas. Si lo ves acá, estás viendo acá arriba, la luz llega al fotosistema 2. El fotosistema 2 se activa, actúa sobre el agua y rompe al agua, liberando oxígeno, electrones y protones. Los electrones se mueven, ahí están, lo están viendo, ¿de acuerdo? Los electrones se mueven y el oxígeno se libera, ¿de acuerdo? Y los protones ya los vamos a ver para qué servían. Ahora, una vez
que ya has roto el agua y has liberado electrones, protones y oxígeno, viene la etapa de la fotofosforilación. La fotofosforilación es la formación de ATP. La formación de ATP. Hay dos tipos de fotofosforilación. Tienes la fotofosforilación acíclica, que es esta, la que estás viendo acá arriba, donde actúan el fotosistema 2 y el fotosistema 1 y generan ATP, a eso lo llaman formación de ATP, ¿de acuerdo? Fotofosforilación. Y la fotofosforilación cíclica, que es cuando solamente participa el fotosistema 1, solo el 1, ¿de acuerdo? El fotosistema 1 genera ATP. La diferencia principal es que en la fotofosforilación acíclica se rompe al agua, se libera oxígeno y se genera NAT. En cambio, en la fotofosforilación cíclica solamente se genera ATP, no hay NAT ni hay oxígeno. ¿De acuerdo? Y por último, la fotorreducción. Los hidrógenos que salieron o que pasaron a través de la membrana del tilacoide van a ser atrapados por una coenzima llamada NAT. El NAT es esto, NADP. Esta coenzima atrapa al hidrógeno y lo va a transportar hacia la siguiente reacción, que en este caso es la reacción oscura. Ahí tienen las 4 etapas de la reacción luminosa: fotoexcitación, fotólisis del agua, la fotofosforilación y la fotorreducción. La reacción oscura, muchachos, la reacción oscura es la que se realiza en el estroma. ¿De acuerdo? Es la que se realiza en el estroma. Es la que va a utilizar los productos de la reacción luminosa. ¿Cuáles son los productos de la reacción luminosa? El NAT y el ATP. Recuerda que el NAT reducido se ha producido en la reacción luminosa y el ATP. Ahora, a esta reacción la llamamos también ciclo de Calvin-Benson-Bachmann. ¿De acuerdo? La reacción de Calvin-Benson-Bachmann. Y también se produce en 4 etapas. 4 etapas importantes. Primero, la activación de la ribulosa, que es un azúcar que se localiza dentro del cloroplasto. Segundo, la fijación del CO2, se captura el CO2. Tercero, la reducción. Y cuarto, la formación de glucosa y la regeneración de la ribulosa. Lo que tenemos acá son las 4 etapas. Solamente hay que prestar un poquito de atención para no hacernos mucho lío en el asunto. El ciclo de Calvin-Benson-Bachmann, ahí está. Ahí están las siglas. PGA es fosfoglicerato, ácido fosfoglicérico. DPGA, difosfoglicerato. Y PGAL es fosfogliceraldehído. Ahora, si ven ustedes la primera etapa, dice activación. Observen, por favor. La activación utiliza a la ribulosa monofosfato. Acá está la ribulosa monofosfato. Y esta ribulosa monofosfato ha ganado un fósforo. El ATP viene y le da un fósforo y se convierte en ribulosa difosfato. Entonces esa es la primera etapa, activación. 1. Una vez que la ribulosa está activada y se convierte en ribulosa difosfato, esta ribulosa difosfato gana CO2. ¿Quién se lo da? La rubisco. La rubisco es una enzima que trae el CO2 y se lo pega. Y al pegarlo va a convertir a esta ribulosa, que es una pentosa, en una hexosa. Esa hexosa va a ser atacada por la misma rubisco y se va a romper en 2 moléculas de fosfogliceraldehído. ¿De acuerdo? Perdón, de ácido fosfoglicérico. 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. PGA lo tienen ahí, ácido fosfoglicérico. Ese ácido fosfoglicérico se va a convertir en difosfoglicerato. Ácido difosfoglicerato. La tercera etapa es la reducción. Al difosfoglicerato lo van a atacar el NAT y el ATP. NAT y ATP. Y lo van a reducir y lo van a convertir en fosfogliceraldehído. Acá tienen la etapa 3, fosfogliceraldehído. Este fosfogliceraldehído se van a formar 2 fosfogliceraldehído por cada molécula de CO2. Y este fosfogliceraldehído va a reaccionar y va a formar glucosa. Se ha formado glucosa. Y el resto de moléculas vuelve a regenerar a la ribulosa, cerrando el ciclo. La idea es que empezamos todos utilizando a la ribulosa monofosfato. La transformamos en ribulosa difosfato, luego en una hexosa, luego la rompemos,
luego la reducimos y terminamos formando el fosfogliceraldehído. Yo, para poder continuar con la reacción, necesito 12 moléculas de esto, 12. De las 12, 2 van a formar glucosa y las 10 restantes regeneran a la ribulosa y otra vez se produce el ciclo. Por esto a eso lo llaman ciclo de Calvin-Benson-Bachmann, fase oscura. Acá tienen lo mismo, ya lo están viendo de una manera ya un poquito diferente, ¿de acuerdo? Busquemos dónde está la ribulosa, ¿de acuerdo? Acá tenemos a la ribulosa fosfato, es esta. Esta ribulosa se convierte en ribulosa 1,5-difosfato. Esta ribulosa 1,5-difosfato gana carbono y se convierte en ácido fosfoglicérico. El ácido fosfoglicérico se convierte en 1,3-difosfoglicérico. Luego se convierte en gliceraldehído. Este gliceraldehído, de los 12 que te había mencionado, de los 12, 2 forman glucosa y 10 regeneran nuevamente a la ribulosa, cerrándose el ciclo de Calvin. Bien, acabando muchachos, te voy a contar que hay tres tipos de fotosíntesis. Y la diferencia está en dónde se guarda el CO2. En el primer caso hablamos de una fotosíntesis C3. ¿Por qué? Porque el CO2 se guarda en una molécula que es el fosfogliceraldehído que tiene 3 átomos de carbono. Por eso lo llamas fotosíntesis C3. La fotosíntesis C4, en cambio, no lo guarda en el fosfogliceraldehído, sino que lo guarda en una molécula con 4 carbonos, que en este caso es un oxalacetato. Oxalacetato. El PEP es fosfenolpiruvato. Este fosfenolpiruvato se pega al CO2 y se convierte en un oxalacetato. Así lo guarda. Ahora, cuando lo necesita, el oxalacetato rompe su molécula, libera el CO2 y entra al ciclo de Calvin a terminar la reacción. Porque si no, la planta lo va a tener almacenado durante todo su tiempo hasta que pueda usarlo. Por eso es C4. ¿Y por qué la llamas plantas CAM? Las plantas CAM almacenan el CO2 como ácido y lo llamamos metabolismo ácido de las crasuláceas, que son plantas del desierto. Estas plantas capturan el CO2 y lo convierten en ácido, como en este caso ácido málico, y así lo almacenan en sus hojas. Cuando lo necesitan, el ácido málico se rompe, libera el CO2 y lo envía hacia el ciclo de Calvin y termina la reacción. Ahora un dato. Estas plantas son plantas del desierto y solamente capturan el CO2 de noche. De día no lo pueden hacer porque hace demasiado calor. Entonces capturan el CO2 de noche y ¿qué hacen? Lo almacenan como ácido málico y en la mañana ya internamente, sin necesidad de abrir estomas ni capturar CO2, lo que hacen es básicamente lo rompen y lo vuelven al ciclo de Calvin y termina la reacción produciendo nuevamente carbohidratos. Bien muchachos, esto es lo último que nosotros teníamos que conversar con ustedes. Esta es la clase que teníamos que haber hecho hoy día, ¿de acuerdo? Y básicamente espero que haya sido de su agrado y que hayamos podido terminar adecuadamente. ¿De acuerdo muchachos? Gracias y hasta la próxima.